Un comunicado en las redes sociales dice: no reduzcan la disuasión de Israel. El verdadero foco de atención de Hezbollah es el gran Satán estadounidense. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, llegó a Washington para conversar con funcionarios sobre la guerra en curso de Israel en Gaza y la perspectiva de iniciar una segunda guerra total con Hezbollah en el norte. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó el domingo su agradecimiento por el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero explicó su situación de que la administración Biden está reteniendo armas que Israel necesita desesperadamente. Netanyahu declaró: hace unos 4 meses hubo una caída dramática en el suministro de armamentos que llegaba de Estados Unidos a Israel. Durante semanas pedimos a nuestros amigos estadounidenses que aceleraran los envíos. Lo hicimos una y otra vez. Hicimos esto en los niveles superiores y en todos los niveles, y quiero subrayar, lo hicimos a puerta cerrada, con todo tipo de explicaciones, pero no obtuvimos una cosa: la situación básica no cambió. La Casa Blanca sigue negando que esté retrasando los envíos de armas, pero después del 7 de octubre, la administración eliminó todas las barreras burocráticas para acelerar la entrega de armas a Israel. Eso, afirma Jerusalén, ya no está sucediendo. Antes de que Gallant partiera hacia Washington, anunció que Israel está preparado para actuar, de ser necesario, en Gaza, el Líbano y otros lugares. Gallant afirmó: Estados Unidos es nuestro aliado más importante y central, y nuestros vínculos son cruciales y quizás más importantes que nunca en este momento. El exenlace de la Embajada de Israel en Washington con el Congreso, Joran Ettinger, dijo que lo que Israel perdió el 7 de octubre y después fue su activo más importante, la disuasión. Él cree que la única manera de recuperarlo es la guerra, no son los acuerdos diplomáticos, como Estados Unidos ha instado durante años. Ettinger dijo: hemos celebrado una letania de acuerdos entre Israel, Hamás y Hezbollah, y ahora sabemos muy bien que cada acuerdo celebrado con Hezbollah y Hamás ha sido solo un medio para mejorar sus capacidades destructivas. Ettinger señala que la posición de Israel con Gaza y el Líbano no es la frontera entre Estados Unidos y Canadá o Europa Occidental. Calificando a Medio Oriente de barrio volcánico, explicó que ha habido guerras entre musulmanes en la región durante 1400 años y poca o ninguna tolerancia hacia los llamados infieles, cristianos y judíos. Ettinger señaló: en una región así, uno debe tener una postura de disuasión para disuadir el territorio, para disuadir el conflicto. Esta es una región donde cualquier concesión, gesto o retirada se interpreta como débil. No estamos hablando sobre una región que aprecia los gestos. Ettinger añadió que Hezbollah no es solo el enemigo de Israel, sino también de Estados Unidos. El grupo respaldado por Irán tiene estrechos vínculos con organizaciones terroristas y carteles de la droga latinoamericanos y está ayudando a entrenarlos para el terrorismo. Se están centrando principalmente en Estados Unidos, mucho más que en Israel. Su objetivo, como afirmaron, es someter al gran Satán estadounidense. En este momento, ver el Departamento de Estado presionando a Israel para que cambie de opción militar sobre Hamás a la opción diplomática y apoyándose en Israel para que se abstenga de adelantarse a una esperada guerra de Hezbollah, socava no solo cualquier interés israelí, sino que socava la seguridad nacional en los propios Estados Unidos. Los combatientes terroristas apoyados por Irán en países como Irak, Siria y Afganistán dicen que están listos para ir al Líbano y luchar junto a Hezbollah si estalla una guerra total. Recientemente aparecieron videos en las redes sociales que presumiblemente mostraron a reclutas dirigiéndose al Líbano. Irán incluso ha mostrado que Teherán podría involucrar a sus militares. En el Líbano, los denunciantes del aeropuerto de Beirut le dijeron a un periodista británico que Hezbollah está almacenando cantidades masivas de armas de Irán en el aeropuerto. Un alto funcionario libanés niega esas afirmaciones e invitó a los periodistas a recorrer el aeropuerto el lunes en busca de armas de este tipo. Si las acusaciones resultan ser ciertas, el aeropuerto podría convertirse en un objetivo militar legítimo para Israel. Otros países se están tomando en serio una posible batalla en el Líbano. Kuwait dijo a sus ciudadanos que abandonaron el Líbano y Canadá
que ya están planificando la evacuación de 45.000 ciudadanos del país. En el canal 14 de Israel, el primer ministro Netanyahu dijo sobre los combates en Gaza: la fase intensiva de la guerra está a punto de terminar. Las fuerzas de defensa de Israel continuarán sus esfuerzos para acabar con el ejército de Hamás, pero el primer ministro anunció que muchas de las tropas de las FDI que se encuentran ahora en Gaza serán trasladadas al norte de Israel. Eso los pondrá a una corta distancia del ataque de Hezbollah si estalla una guerra terrestre con el ejército terrorista. Por otra parte, Estados Unidos advierte a Hezbollah, pero presiona para una solución diplomática. Proyecto de orden ultraortodoxo amenaza al gobierno de Netanyahu. Israel enfrenta hoy crecientes presiones externas e internas. Mientras el Estado judío simplemente busca proteger a su pueblo de los ataques diarios con cohetes, Estados Unidos está presionando para que se encuentre una solución diplomática a los combates entre Hezbollah, con sede en el Líbano e Israel, antes que se convierta en una guerra en toda regla. Mientras tanto, el fallo del martes de la Corte Suprema de Israel sobre el reclutamiento de hombres ultraortodoxos podría plantear problemas al gobierno de Netanyahu. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió a Hezbollah que Washington no puede impedir que Israel vaya a la batalla para evitar los ataques diarios del grupo terrorista en el norte. Austin dijo: las provocaciones de Hezbollah amenazan con arrastrar a los pueblos israelí y libanés a una guerra que no quieren. Y una guerra así sería una catástrofe para el Líbano y sería devastadora para los civiles israelíes y libaneses inocentes. Aún así, Austin está instando al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que está de visita en Israel, a buscar una solución diplomática. Lloyd Austin afirmó: otra guerra entre Israel y Hezbollah podría fácilmente convertirse en una batalla regional con terribles consecuencias para Oriente Medio. Por eso, la diplomacia es, con diferencia, la mayor manera de evitar una mayor escalada. Yoav Gallant dice que Israel está decidido a establecer la seguridad en el norte y traer de vuelta a unos 80.000 ciudadanos evacuados de sus hogares. Pidió a Estados Unidos que se concentrara en evitar una amenaza mayor. Yoav Gallant insistió: la mayor amenaza para el futuro del mundo y el futuro de nuestra región es Irán, y el tiempo se acaba. En el propio Israel, la Corte Suprema dictaminó que los jóvenes ultraortodoxos ahora deben servir en el ejército. La comunidad, que cuenta con 65.000 hombres jóvenes, ha estado exenta de servicio militar obligatorio desde 1948, cuando el primer ministro de Israel permitió que 400 estudiantes estudiaran a tiempo completo como una bendición espiritual para el Estado. El exmiembro de la Knesset, Dov Letman, ahora director ejecutivo de un grupo que ayuda a los inmigrantes, señaló que la excepción para los ultraortodoxos planteaba un problema para los israelíes laicos. Y en general, Israel dijo que es necesario que haya igualdad. ¿Cómo puede haber decenas de miles de personas exentas del servicio militar cuando todos los demás lo están haciendo? Letman explicó que los socios de la coalición con el partido Likud de Netanyahu son ultraortodoxos y no quieren que su gente sea reclutada. Dov Letman afirmó: el fallo de la Corte Suprema es que todos son reclutados hasta que se cubre la ley que muestra igualdad. Todos son reclutados. No hay manera de que estos partidos ultraortodoxos puedan permanecer en un gobierno donde esa es la política gubernamental. Y eso podría colapsar el gobierno y conducir a nuevas elecciones. Por otra parte, Israel, Arabia Saudita y un enemigo común. Israel estuvo en el proceso de completar el acuerdo de paz entre ellos y Arabia Saudita, en el que Egipto también desempeña un papel, lo que supone era la continuación del cancelamiento de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Y si bien el establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones pudo seguir estando lejos, las cosas parecían ir a la dirección correcta, pero Israel tiene otros desafíos en Medio Oriente, mientras las tensiones empezaban a aumentar con los palestinos y el programa nuclear de Irán, el cual continúa aumentando. Amigos y hermanos, hasta aquí con estas noticias. Nos veremos en otro próximo video. Saludos de parte de Jazz Productions.